Bienvenidos. En nuestro programa le hemos presentado esta provincia, fundamentalmente sus grandes polos productivos, sus empresas emblemáticas, nuestra cultura y nuestras tradiciones. Pero hoy te regalamos una emisión diferente. Te abriremos las puertas de nuestra Casa Grande, sus calles, sus edificios, en fin, que te proponemos recorrer juntos la ciudad de los portales. Comencemos entonces este enlace desde Ciego de Ávila con Cuba. Bienvenidos. La arquitectura es el arte, fíjese bien, el arte de diseñar edificios, espacios abiertos, jardines u otros espacios artificiales. Hoy, como te decía en la presentación, te invitamos a escudriñar sobre la arquitectura avileña. El anfitrión no podía ser otro que el arquitecto Hernando Hernández. Bienvenido, arquitecto, ¿cómo está? Muchas gracias. ¿La familia Hernando, todo bien? Todo bien, gracias por la invitación. Me alegro muchísimo y soy segura de que en Cuba recibirán este programa con los brazos abiertos porque es una carta de presentación de nuestra ciudad. Y nos encontramos precisamente en nuestra esquina fundacional. Bueno, los orígenes de la ciudad están en esta esquina porque a principios del siglo XIX, en un contexto de desarrollo ganadero, se van asentando varias familias en este entorno, producto de que años antes se había decidido establecer aquí una posta de correo. Y era el cruce entre los caminos, el Camino Real y el Camino a Morón. Hoy son las calles Joaquín de Agüero y la calle Marcial Gómez, un lugar emblemático de la ciudad. Y hablábamos de la relación identidad-arquitectura. ¿Por qué comenzar el recorrido por este lugar? ¿Qué relación existe? Bueno, la arquitectura siempre ha sido considerada una de las bellas artes. Quiere decir que es una manifestación creativa y de valor estético. Esto condiciona a que cada construcción, edificio, tiene, aparte de tener una función, expresa la creatividad de los moradores. Es decir, que tiene influencia. Y un gran pensador decía que la arquitectura es parte de la cultura y que la cultura era el alma del rostro del país y que entonces por eso la arquitectura era su rostro. Cada estilo arquitectónico va a demostrar la influencia de la vida, cómo vivían las personas y cuenta su historia y esto, por supuesto, de una forma incidente nos muestra la identidad de cada ciudad y de cada espacio arquitectónico. Precisamente por eso decidimos iniciar este recorrido desde la esquina fundacional de Ciego de Ávila. Nosotros nos trasladamos hasta el corazón de la ciudad, pero a ustedes les regalamos esta historia de nuestra provincia, de su arquitectura, contada a través de las fotografías de Cirilo Ruiz. Acompáñennos. El hacer una cosa como una biografía, pero gráfica. Porque todo el mundo hablaba de una biografía, es literal, pero se le incluyen muy pocas fotografías. Y entonces yo, en esa cosa de muchacho, de estudio, del trabajo, del corre-corre, de la juventud, del baile, bueno, yo quería hacer algo de eso, pero que, claro, que prevaleciera la fotografía.
Continuamos este enlace desde Ciego de Ávila con Cuba y el anfitrión es el arquitecto avileño Hernando Hernández. Hernando, ¿por qué nos encontramos en este lugar? ¿Qué valor arquitectónico e histórico tiene para nuestra ciudad? Bueno, nos encontramos en el corazón de la ciudad y el centro histórico del Parque José Martí. Tiene sus orígenes a mediados del siglo XIX, ya en un plano de 1860 veíamos el trazado de esta cuadrícula del parque y de las 25 manzanas fundacionales. Originalmente tenía el nombre de Plaza Alfonso XII en honor a esa personalidad española. Y bueno, ya a principios del siglo XX, con la invasión norteamericana, va a cambiar su estructura, es decir, se va a modernizar el parque, nuevo alumbrado, nuevo mobiliario urbano. Con el primer ayuntamiento de la época republicana, el parque va a tener el nombre de José Martí. En 1911 tiene otra transformación, porque en el periodo colonial tenía una glorieta de madera y zinc. Esta va a ser sustituida por una glorieta ecléctica, más confortable. Y en 1925 se devela el busto de nuestro héroe nacional, José Martí, que en sus principios se coloca aquí al lado donde nos encontramos, frente al edificio del ayuntamiento. En 1948 se produce la última gran remodelación de esta céntrica área de nuestra ciudad, donde se hace un trazado nuevo, los caminos que hoy tiene y los parterres se transforman, se hace un nuevo arbolado y se elimina la glorieta, y en su lugar, en el centro del parque, se pone la estatua de nuestro héroe nacional de frente al sol. Que es donde se encuentra actualmente. En la actualidad. Entonces, estos árboles que nos rodean, Hernando, son también algunos del año 1945. Sí, los que están en el centro sobre todo son del año 1948. 48, me rectifica, perfecto. Hernando, alrededor del parque se desarrolla la arquitectura de la ciudad. ¿Cuáles son esos estilos o corrientes que prevalecen? Bueno, en el alrededor del parque tenemos muestras de varias edificaciones importantes. La arquitectura avileña, bueno, en el siglo XIX, como toda Cuba, teníamos una arquitectura colonial. En el caso de nuestra ciudad, va a ser una arquitectura muy llena de elementos vernáculos, es decir, una arquitectura sencilla que va a estar caracterizada por los pies derechos y los colgadizos de madera y tejas criollas. En el parque tenemos muestras de un lote de este estilo vernáculo, pero la principal edificación que tenemos en la ciudad es lo que hoy es el Museo de Historia, que surge como casino español y donde radicó durante la Guerra de Independencia la comandancia de La Trocha. Ya cuando entramos en el siglo XX y la época republicana, bueno, como en todo el país, va a existir un cambio en la arquitectura y nuestra ciudad no queda al margen. Van a surgir las principales edificaciones de estilo ecléctico, ¿sí? Con todas esas órdenes que ya fueran influencias neoclásicas. Tenemos una edificación representativa en nuestra ciudad con influencia morisca, en la que se encuentra en el bulevar que pertenece en estos momentos a la sociedad árabe. También tenemos muchas edificaciones relevantes. La principal joya arquitectónica de la ciudad es el Teatro Principal, una edificación construida en 1927 de influencias neoclásicas, con un decorado interior muy bello y una fachada bastante pregnante. Otras edificaciones importantes tenemos los bancos, tanto el Banco Canadá como el Banco Núñez, el Teatro Riondo. Tenemos comercios importantes como lo que es la tienda La Cruz Verde, los hoteles Rueda, el Hotel Sevilla, y también podemos mencionar el liceo original, que hoy es el Museo de Artes Decorativas. Son, entre otras muchas, las principales edificaciones que encuentran nuestro centro histórico urbano. Usted mencionaba un grupo de tendencias, pero sobresale el estilo ecléctico. ¿Cuáles son los rasgos esenciales de este estilo? El estilo ecléctico se desarrolla en el siglo XIX en el resto del mundo. Aquí llega a América y sobre todo a Cuba, llega un poco más tardío, llega de 1900 a 1930. Y es que se llama arquitectura ecléctica porque va a tomar de los diferentes estilos precedentes. Va a estar la corriente neobarroca, que en ciego no tenemos influencia, la tendencia neoclásica, la tendencia morisca y el neorromano, y va a ser un conjunto donde predominan las columnas con capiteles, los frisos ornamentados, las balaustradas lumínicas, sí, la arquitectura principal del centro histórico de Ciego de Ávila. También tenemos una edificación aquí en el entorno del Parque Martí, que es la Catedral San Eugenio de la Palma,
pero ya con una arquitectura más moderna porque es del año 1951. Hernando, le propongo entonces que como usted es el anfitrión de nuestro recorrido de hoy, pues le presente a los televidentes cuál es el destino que seguiremos. Bueno, ahora nos vamos a dirigir a un lugar emblemático en la ciudad a partir del año 2010, porque era un lugar existente muy conocido en la ciudad, llamado La Turbina, porque fue un lago artificial que surge por la explotación de las canteras que existían ahí. Y a partir de ese año, después de varios proyectos que se hicieron a lo largo del tiempo, fructifica la idea de crear un parque recreativo. Es conocido por todos los avileños como el Parque de la Ciudad y vamos a enseñárselo. Pues ya usted sabe, el guía de nuestro recorrido le anunció cuál es el destino. No se separe de la sintonía en este enlace desde Ciego de Ávila con Cuba. La arquitectura se asocia al modo de construir los edificios, las ciudades en una época determinada, o sea, que nunca podemos ver este fenómeno separado de una época en específico. Más actual en la vida y en el movimiento citadino de la ciudad de Ciego de Ávila está como centro emblemático para la recreación y el disfrute el Parque de la Ciudad. Hernando Hernández, el arquitecto que nos acompaña en este recorrido de hoy, ha sido una de las personas que ha tenido que ver en el diseño de todos los restaurantes y todos los espacios públicos de nuestro emblemático, como decía, Parque de la Ciudad. Hernando, ¿cuáles son los elementos generales del lugar? Bueno, este es un espacio que existía en la ciudad que, como expliqué anteriormente, era un lago artificial y estaba rodeado de un área verde de aproximadamente más de 20 hectáreas. Un área que estaba subutilizada dentro de la ciudad fue creciendo y quedó dentro de ella. Puedo considerar que hoy es un pulmón verde de la ciudad. Y bueno, alrededor del año 2010 se decide, después de varios años intentando hacer varios proyectos, realizar lo que hoy los avileños pueden disfrutar. Es decir, se hizo un plan general, se hizo un esquema de funcionamiento donde se incorpora diferentes objetos de obra a este gran parque. Está constituido por varios restaurantes, espacios recreativos, parques infantiles y nos encontramos en lo que es la última adquisición, que es este proyecto emblemático que es el restaurante Carta Cuba. Un restaurante además que resultó ganador en otro de los salones de arquitectura que se realizan anualmente en Cuba. Hernando, ¿cuáles son los elementos que distinguen al Carta Cuba? Bueno, ¿cómo surge este restaurante? Ya había explicado que el Parque de la Ciudad contaba con varios restaurantes, pero le faltaba uno que tuviera estas características. El gobierno pide que fuera un restaurante de grandes dimensiones para recibir delegaciones foráneas y del territorio y para hacer celebraciones en él. No se nos da la tarea, bueno, hacemos este restaurante con características que si bien cumplen con los requisitos que habíamos previsto para los demás restaurantes, es decir, la primera que fuera un espacio abierto, que tuviera confort y que bueno, tuviera una arquitectura identitaria. Con cubiertas ligeras se trató de hacer una arquitectura contemporánea y por eso nos dimos la tarea de hacer algo novedoso y por eso presenta cubiertas inclinadas con formas cóncavas y convexas y se destacó mucho la decoración interior utilizando materiales naturales y el objetivo principal era integrar el restaurante al entorno. Vamos a ver que estamos en un área que prácticamente parece que estamos en la naturaleza, utilizando materiales, la madera, la piedra jaimanita, los enchapes naturales y con un diseño agradable y de modernidad. Hernando, me llama la atención también, como muchas de las personas que visitamos el Carta Cuba, el hecho de que no hay ventanas, no hay puertas oficiales que delimiten esa relación del cliente que viene a disfrutar de la instalación con el entorno. Yo creo que es algo muy novedoso. Sí, eso fue el principal objetivo que se trató, es decir, que el contacto obra-naturaleza, es decir, no solo emplear los materiales, sino que como vemos incluso la vegetación estamos presentes dentro del restaurante y esa vinculación de la persona con el entorno que la rodea. Hernando, a veces creemos que los espacios comerciales, los espacios de ocio, tienen menor valor con respecto a la arquitectura del centro histórico de la ciudad. Sin embargo, no es así. ¿Cómo debemos concebir mejor
estos lugares si realmente queremos impulsar ese desarrollo económico y además hacerlo más atractivo? A ver, cada época marca su importancia. Ya el centro histórico, aparte de que está en constante cambio, lleva más restricciones a la hora de hacer un diseño, hay que integrarse, hay que cumplir más regulaciones. Ya cuando nos vamos a otro espacio de la ciudad, donde tenemos espacios abiertos como este o en otros lugares que no están comprometidas la zona, se puede recrear una arquitectura más libre y más novedosa, como es el caso de las obras que hemos hecho que están fuera de los límites del centro histórico. Bueno, muchísimas gracias Hernando, pero no lo despido porque usted sigue junto a nosotros en este recorrido, en este enlace que establecemos desde el centro de Cuba con el resto del país. Acompáñenos. En la arquitectura de las ciudades un papel fundamental lo juegan las zonas residenciales. Por eso el arquitecto avileño Hernando Hernández nos ha propuesto llegar hasta esta vivienda que resultó premio en el Salón de Arquitectura 2017 que tuvo como sede la ciudad de Ciego de Ávila. Hernando, ¿qué papel juega el diseño de viviendas, las zonas residenciales, como decía, en la arquitectura de una ciudad? Bueno, tiene un peso fundamental porque según algunas estadísticas, las áreas residenciales, las viviendas ocupan alrededor del 70% de las edificaciones de la ciudad. En este caso, bueno, estamos frente a una obra de una vivienda unifamiliar de 2 niveles, constituida con un diseño moderno dentro del estilo minimalista, que es la tendencia actual de la arquitectura internacional. Un juego de volúmenes con ciertas proporciones que hace que al estar en una esquina céntrica de la ciudad, da una característica de un aire renovador. La vivienda por dentro está compuesta por los espacios característicos, muy funcional, porque en la primera planta se encuentran los espacios sociales de la vivienda y en un segundo piso el área residencial, es decir, los dormitorios y los baños. Es una edificación, como ya dijiste, cogió premio en el Salón de Arquitectura en la categoría de vivienda unifamiliar. Hernando, a veces pensamos que tener una vivienda funcional precisa de muchos recursos. Sin embargo, en la arquitectura siempre se da la polémica de funcionalidad y costo. En nuestro país, que hay un grupo de carencias económicas, como es obvio también, se pueden diseñar mejores viviendas con menos presupuesto. ¿Es posible esto? Sí, cómo no. A veces por desconocimiento la población hace viviendas muy recargadas de ornamentos, que llegan incluso hasta llegar al kitsch. Sin embargo, con una arquitectura minimalista como estas viviendas que tenemos al fondo, se puede lograr un diseño agradable, que es el objetivo de la arquitectura, dar placer estético, y a su vez que sean funcionales. Hoy te hemos presentado una parte de nuestra ciudad, pero su arquitectura es mucho más rica que esta pincelada en forma de resumen que hemos recogido en 27 minutos. Sus edificios, además de su uso, son parte de nuestra historia, de la ciudad, son también Ciego de Ávila. Ahora están aquí, frente a nosotros, pero muchos de ellos estuvieron antes en la mente y la creatividad de sus arquitectos. Conozcamos un poco más de esa empresa que los agrupa y representa. Hoy continué tomando rumbo a mi región, clavando señas, descifrando encrucijadas. Mi cuerpo sigue practicando su cuestión, cruje mi hueso y se hace la palabra. Hoy continué domesticando la razón, llena de asombro ante el día sucedido. Proyecto un rápido boceto de la acción, trazo versiones que capturo del olvido. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Dimar Diseño y Arquitectura es la empresa que hoy representa y consolida todo lo que es el proyecto futuro de la provincia de Ciego de Ávila. Está en cada rinconcito de la ciudad, incluso estamos expandidos en la Callería Norte, que para todos es conocimiento, que es donde se está desarrollando toda la infraestructura del polo turístico central de la nación. Y sí, a raíz de una idea, de un deseo, de una petición, nosotros somos el origen y el final. ¿Por qué te digo origen y final? Porque es nuestra empresa con nuestros departamentos especializados donde se crea esa idea, se consolida, se lleva a vía de hecho, se convierte en lo que para muchos es el plano
y ese producto final sale de nuestra empresa y aún así continuamos dándole un seguimiento por medio de asistencias técnicas a obras, controles de autor, hasta dejarle un llave en mano a ese inversionista o cliente, que es como contractualmente le llamamos. Tenemos la Alameda de la Locución, tenemos el Parque de la Ciudad, como bien dice, el anfitrión de la ciudad, que es el Boulevard, el llamado Boulevard, que desde poco tiempo, del 2000 hacia acá, fue creado con mucho amor. Creo que fue nuestra obra cumbre, fue nuestro estrellato en la ciudad. Por la Caballería Norte tenemos muchos proyectos que ya hemos incursionado. La necrópolis de Ciego de Ávila es un proyecto que hacía ya 9 años estaba en el tintero, como dice uno, en el sueño, y hoy se está haciendo realidad. Allí tenemos una asistencia total de todos los departamentos técnicos de la empresa, brindando servicios de proyección, de servicios de ingeniería, asistencia y apoyo a la inversión. Es nuestra realización en estos momentos. Y no solamente la necrópolis de Ciego de Ávila, también tenemos allí ampliaciones en los cementerios del municipio de Chamba, en el cementerio del municipio de Venezuela y el cementerio del municipio de Morón. La población tiene que saber y confiar en nosotros, que todo sueño que cree la provincia y el partido y la nación, aquí en Ciego de Ávila está representado por nosotros. Hoy despedimos nuestro espacio como lo iniciamos, desde el Centro Histórico y Arquitectónico de la ciudad de Ciego de Ávila. Hernando, nuestra ciudad es conocida como la ciudad de los portales. Vamos a hacer referencia a este elemento simbólico de la arquitectura, también su presencia en el bulevar. Sí, como no, a ver, la ciudad tiene como característica, sobre todo su centro histórico, que está conformado por manzanas. Estas manzanas está constituida por grandes lotes arquitectónicos. Esos lotes arquitectónicos en todo el entorno del centro histórico, que aproximadamente son 57 manzanas, presenta estos portales que van a ser anchos, techados y con continuidad, a lo que le llamamos corredor público. Tiene la funcionalidad de ser muy útil en todo lo que es el centro histórico, el bulevar, y por eso nuestra ciudad se llama como Ciudad de los Portales, porque a diferencia de otras ciudades, que estos espacios de portales están solo en las avenidas o alrededor de los parques. En nuestro caso está en todo el centro histórico, principalmente en las 25 manzanas fundacionales. Incluso la presencia de los portales nos permite tener un bulevar mucho más amplio, a diferencia tal vez de otros bulevares citadinos. Sí, como no, nuestro bulevar, sí, tenemos nuestra urbanización es más moderna, es una de las ciudades más modernas de Cuba, y la morfología urbana nos permite tener una retícula cuadrada y con portales a ambos lados. Eso nos hace que el bulevar sea uno de los bulevares más amplios y contamos con un gran paseo arbolado y con características muy sugerentes. Un bulevar que estuvo su estructura, su reanimación también en las manos de los arquitectos de la empresa de diseño de Ciego de Ávila. Y Hernando, usted estuvo al frente también de estas actividades. Sí, como no, fue un equipo de proyecto que se hizo sobre el año 2008, que se nos dio la tarea de armonizar con este paseo, que era una calle muy transitada y tenía mucho comercio, entonces se estaba pidiendo que fuera un paseo peatonal. Tuvimos todas las características, fue un equipo de 5 arquitectos, donde yo participé. El proyecto general fue el arquitecto Ben López, y se hizo un trazado de un mobiliario urbano moderno que no compitiera con los valores arquitectónicos que presentan las edificaciones que se encuentran a ambas fachadas de este hermoso paseo. Hernando, cuando hablamos de la cultura cubana, y así lo definió don Fernando Ortiz, es un gran ajiaco. Podemos decir que la arquitectura, específicamente la avileña, es ese ajiaco también, que es nuestra cultura. Sí, cómo no, a ver, podemos partir que la ciudad es la creación más grande que hace el ser humano, y es un ser vivo, entonces siempre lleva a lo largo de todos los años la superposición de los diferentes estilos arquitectónicos. Vemos desde la arquitectura colonial en nuestra ciudad hasta la arquitectura contemporánea. Entonces, en diferentes espacios, tanto en el bulevar como en el resto de la ciudad, se ven estos diferentes estilos donde predomina el ecléctico, pero también tenemos arquitectura moderna, arquitectura art déco, arquitectura vernácula colonial. Es un gran ajiaco. Qué bueno, pues nosotros nos despedimos con esa riqueza arquitectónica y cultural que tiene nuestra provincia. Lo hacemos con el agradecimiento a usted, Hernando, que ha sido un anfitrión maravilloso y nos ha regalado este viaje por la ciudad, y a ustedes con la invitación a que regresen a un próximo enlace para juntos conocer la historia, la identidad, la arquitectura, pero sobre todo a los avileños. Hasta entonces. Voy para allá.